través de el ganglio vestibular o ganglio de Scarpa. Pero este ganglio de Scarpa recibe la influencia, en este caso sensitiva, del sentido del equilibrio, pero que es receptado desde dónde? Desde lo que periféricamente se conoce como laberinto. El laberinto, a su vez, está formado por 3 o por 5, como quieran verlo, pero en realidad son 3. Lo que pasa es que una parte de ellos se divide a su vez en 3, pero son en realidad los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. Los conductos semicirculares son 3 y el que más o el que mejor o el que más adecuadamente, funciona es el conducto semicircular horizontal. Pero en términos generales, con que conozcan que existen los conductos semicirculares con predominio en su función del horizontal, es como que bastante suficiente. Entonces, conductos semicirculares, utrículo y el sáculo. Los conductos semicirculares se encargan de lo que es el equilibrio dinámico. Al hablar de equilibrio dinámico, hablamos de todo lo que son en relación con los movimientos angulares de la cabeza y del tronco en relación con el espacio que nos circunda. Por lo tanto, si es equilibrio dinámico, a esto se le vamos a llamar cinético, o sea, movimiento. Si yo me muevo y camino, yo me estoy moviendo dentro de un espacio que me contiene. A eso se le llama equilibrio dinámico, equilibrio cinético, y si dentro del equilibrio dinámico o cinético yo hago esto, estoy proporcionando a mi cabeza y a mi cuerpo en general movimientos angulares. Un ejemplo, jugar básquet. Entonces ustedes comienzan a hacer esto con la pelota. Esos movimientos que son dinámicos, son movimientos propios, son manejados a través de los conductos semicirculares. Estos conductos les dicen a ustedes, acá arriba, pero en particular en el cerebelo, que ustedes se están moviendo en un espacio físico o en un espacio real que los contiene. En cambio, el utrículo y el sáculo sirven para el equilibrio estático. Estático significa que ustedes no se mueven, a ustedes lo están moviendo. Y en particular, el estático sirve para los movimientos longitudinales hacia arriba y hacia abajo. En cambio, los otros en relación al espacio antero-posterior o postero-anterior. El utrículo, ¿cómo funciona longitudinalmente hablando? Ustedes no se mueven, los meten en un ascensor y sin moverse el ascensor los lleva para arriba o los lleva para abajo. Ustedes pueden estar ciegos, pero ustedes saben, gracias al utrículo, que están en un ascensor que se va para arriba o se va para abajo. Lo mismo sucede si se van al espacio, los lleva la nave espacial hacia arriba, aunque estén ciegos, ustedes saben, estáticamente hablando, que están siendo llevados hacia arriba. Y en relación al sáculo, todo lo que es en dirección o proyección antero-posterior. Yo me trepo en un carro, yo no me estoy moviendo, a mí me van a mover. El carro se va para adelante, yo estoy con los ojos cerrados y sé que está dirigiéndose para adelante o que se está dirigiendo para atrás. O me trepo en una montaña rusa, la montaña rusa va hacia adelante y bla, bla, bla. Eso es utrículo y el otro es el sáculo. Ambos se encargan de la dinámica y de la estática del equilibrio. Pero para que estos elementos del laberinto funcionen adecuadamente hablando, ellos no funcionan solos, sino que necesitan un epitelio sensitivo que es en realidad el que recepta el sentido del equilibrio. ¿Con eso qué quiero decir? Que no son los conductos semicirculares, ni el utrículo, ni el sáculo, los que en realidad receptan el equilibrio, sino el epitelio sensitivo que a su vez los cubre cada uno de ellos. A veces resulta muy fácil asumir que este y este se encargan en realidad del equilibrio, pero no son ellos en realidad, sino el equilibrio es gracias al epitelio que los cubre a cada uno de ellos. Por lo tanto, las lesiones no de ellos, sino del epitelio que los cubre, son las que trascienden en relación con el desequilibrio, ya sea dinámico o estático. A los conductos semicirculares, ¿quién los cubre? Los cubre una estructura que se llama cresta
ampular o ampullosa, o cresta ampular o ampullosa o ampulosa, y a la cresta ampular la cubre algo que está por fuera de ella y que la separa del resto de la periferia, que se llama cúpula. En cambio, el epitelio sensitivo que cubre al utrículo y al sacro se llama mácula acústica. Por lo tanto, cuando algo provoca desequilibrio, lo que se daña no es ni este, ni este, ni este, sino o la cresta ampular o la mácula acústica. Y a su vez, separándolo del resto de la periferia, a la mácula acústica lo cubre algo que se llama membrana otolítica u otolitos, que es lo que creo que todos ustedes han escuchado. ¿Okay? Entonces, esa información del equilibrio, ya sea dinámico o estático, llega al laberinto. Y el laberinto, a través de cada uno de los epitelios sensitivos que los cubre, tanto los circulares como el utrículo y el sacro, proyectan esa información al ganglio vestibular, que es el ganglio del carpo. Este se encarga de, a su vez, cada vez que recibe la influencia del laberinto, el ganglio se encarga de proyectarnos al sistema nervioso central. Por lo tanto, hasta ganglio es periférico central. Periférico, ok. Entonces vamos a dibujarlo proyectándose. Y con esto un resumen de todo lo que dijo Valeria, que en realidad se me entiende Valeria, después que lo leyó, pero el resto va a repetir. Entonces tenemos aquí a los conductos semicirculares, por un lado, tenemos al utrículo por el otro lado, y tenemos al sáculo por el otro lado. ¿Ok? Y en medio vamos a poner a quien recibe la información que entró a este y a este a través de los epitelios sensitivos, que ya no lo voy a nombrar, pero que en realidad los está cubriendo a cada uno de estos tres. Entonces voy a dibujar acá en medio el ganglio vestibular de Scarpa. El ganglio vestibular de Scarpa a su vez se divide en dos subganglios, un ganglio vestibular superior y un ganglio vestibular inferior. Y a su vez, los dos ganglios están unidos a través de un puente que los mantiene adecuadamente en unión. La información de los conductos semicirculares llega al ganglio vestibular superior, y desde el ganglio vestibular superior la información de los conductos semicirculares se proyecta este de aquí, le vamos a llamar núcleo vestibular superior, y este de acá rayado en su 100% se va a llamar núcleo vestibular medial. Entonces escuchen, el conducto semicircular superior se proyecta al ganglio vestibular superior, y la información que recibe el ganglio vestibular superior desde el conducto semicircular se proyecta solamente al centro del núcleo vestibular superior y al 100% del núcleo vestibular medial. ¿Alguien tiene un marcador verde? Bien, chévere. Entonces, ¿sí me entiende la idea? Viene el equilibrio, en este caso dinámico, o sea, yo me estoy moviendo, el conducto semicircular se excita a su vez al ganglio vestibular superior, y el ganglio vestibular superior a su vez excita solamente el centro del núcleo vestibular superior y a todo el 100% del núcleo vestibular medial. ¿Sigo?
¿Sigo? Ok. En cambio, el utrículo también recibe información que a su vez proyecta al mismo ganglio vestibular superior. ¿Sí? Pero la información que del utrículo parte al ganglio vestibular superior llega al núcleo vestibular lateral en su parte ventral. Idéntico como lo estoy haciendo en el dibujo. ¿Y alguien tiene otro color? Rosado, lila, naranja. ¿Nadie tiene otro? Bueno, es para que lo diferencien bien. ¿Tiene otro color? No. En cambio, la información que va, usamos el mismo color, la información que llega al sáculo, llega al ganglio vestibular inferior y a su vez el ganglio vestibular inferior inerva al núcleo vestibular inferior pero en su parte dorsal. Ahora, ¿por qué hay estas divisiones de ventral este de aquí y dorsal este de acá? Porque este núcleo vestibular lateral ventral también tiene una parte dorsal y este núcleo vestibular inferior también tiene una parte ventral. La parte dorsal del ventral lateral y la parte ventral del ventral inferior, aunque les suene difícil decirlo, pero tienen conexiones con otras áreas en el cerebelo y esas áreas son las que mantienen el equilibrio en realidad. No es solamente el laberinto, porque el laberinto se proyecta al ganglio, el ganglio se proyecta a los núcleos se proyectan al arquicerebelo y el cerebelo se proyecta a cada uno de ellos. O sea, una vez que recibe, también proyecta. Y el que se mantenga bien ese sistema de entrada y salida, mantiene en realidad el equilibrio. Desde la periferia hacia el sistema nervioso central y del sistema nervioso central hacia la periferia. Cuando algo de ellos falla, se trastorna totalmente el equilibrio. Pero sabiendo estas conexiones, pueden decidir, sin tener muchos exámenes a la mano, en realidad en qué parte del sistema nervioso, o central o periférico, está en realidad la lesión. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de esta clase. Estos conductos semicirculares, además de que tienen estas conexiones, también tienen conexiones directas, además del ganglio vestibular superior, con el ganglio vestibular inferior. ¿Sí? Y a su vez, por encima de todo esto, ¿quién debería estar? Él. Si estoy hablando de equilibrio. Repito, si esto es equilibrio, ¿quién más faltaría en la ecuación que estoy haciendo? ¿Él? ¿Él? ¿Ah? ¿El qué? No, pues este es el cálculo. No, pues el laberinto es esto. Esto es laberinto. Yo vengo y le pego un patazo a alguien aquí. Le fractura el laberinto. Se dañó la resección periférica. Pero ese laberinto a su vez se proyecta a algo que también es periférico, el ganglio vestibular. Pero el ganglio vestibular a su vez se proyecta a los núcleos vestibulares. Pero de aquí para acá es central o periférico. Es central. Y de aquí para acá es ¿qué cosa? Central o periférico. Es periférico. Miren la diferencia. Pero cualquiera de estas produce desequilibrio. Lo que pasa es que este desequilibrio es un vértigo periférico, pero el de acá es central. En ambos ustedes se van a marear. Pero no es lo mismo una persona que tenga un trastorno del equilibrio por un trastorno del sistema del equilibrio, del sistema nervioso central, así tiene un desequilibrio por trastorno del sistema nervioso periférico. Son totalmente vértigos ambos, pero el vértigo del uno es periférico y el otro es central. Las manifestaciones son parecidas, pero los sitios donde están ubicados son distintos. Entonces tienen que saber ubicarlos. O sea, ese es el propósito. Ahora, ¿qué más falta ahí? ¿Ah? No, ¿qué es por ejemplo? ¿Ah? Sí, no, pero el que está más arriba de todo. ¿Él?
Uy, chica, ¿quién recepta centralmente la relación del equilibrio? Arriba. No me digan la corteza cerebral. ¿Sí? El cerebelo, porque es parte del cerebelo. El arquicerebelo. Al arquicerebelo, como recibe influencias de los núcleos vestibulares, además de arquicerebelo, se le llama vestíbulo cerebelo, porque recibe influencias de los núcleos vestibulares. ¿Cuál es el arquicerebelo propiamente dicho? El lóbulo, flóculo nodular. Este lóbulo flóculo nodular, a su vez también se le llama arquicerebelo y también se le llama vestíbulo cerebelo. Ese lóbulo flóculo nodular está a su vez formado por la úvula, el flóculo y el nódulo. Entonces, toda la información que de aquí sube aquí, que de aquí sube acá, esto tiene que llegar acá arriba. ¿Cómo llega? Como tiene que llegar, directamente. Desde aquí, desde aquí, desde aquí y desde aquí. Estas fibras que van de aquí al ganglio serán fibras periféricas. Y de aquí a acá serán fibras centrales. Repito, de los conductos semicirculares, o sea, desde el laberinto al ganglio, son fibras periféricas del equilibrio. Desde el ganglio hacia arriba, son fibras centrales del equilibrio. Las que van de los ganglios a los núcleos, además de fibras centrales, también se les llama fibras vestíbulo cerebelosas primarias. Y esas fibras vestíbulo cerebelosas primarias están viajando a través de un nervio que, llevando fibras centrales, pero en realidad es un nervio periférico. A ese nervio se le va a llamar nervio vestibular. Por lo tanto, el nervio vestibular, que es un nervio periférico, lleva en realidad fibras centrales llamadas vestíbulos cerebelosas primarias. Y desde los núcleos vestibulares, cualquiera de los cuatro, hacia el lóbulo flóculo nodular, a esas fibras que también son centrales se les va a llamar fibras vestíbulo cerebelosas secundarias. ¿Sí? Para hacerlo más complejo, los conductos semicirculares también tienen, porque son bacanes, una comunicación directa que no le para bola ni al ganglio ni a los núcleos, sino que va de una al lóbulo flóculo nodular. Esas fibras también van a ser fibras vestíbulo cerebelosas primarias. ¿Sigo? ¿Sigo? Ok. Como estamos hablando del sistema vestibular, el sistema vestibular en la mayoría de textos, por no decir en todo, ¿sí puedo borrar esto? No, lo voy a mantener ahí porque lo voy a unir con otra cosa. En la mayoría de textos mencionan que existen tres tipos de fibras vestibulares. Estas, que son las vestíbulos cerebelosas.
Pero si hay fibras vestíbulo-cerebelosas, también tiene que haber fibras de retorno que son cerebelo-vestibulares. ¿Sí? Entonces, dentro del mismo concepto de fibras vestíbulo-cerebelosas y cerebelo-vestibulares. Las vestíbulo-cerebelosas son las primarias que van de aquí a acá y las secundarias que van de acá a acá, y también las primarias que van de aquí directamente acá. Esas son las vestíbulo-cerebelosas. Pero también tiene que haber de retorno, cerebelo-vestibular, o sea, lo mismo pero al revés. Entonces al revés hacen esto. Dibujemos el mismo lóbulo flóculo nodular. El lóbulo flóculo nodular. El lóbulo flóculo nodular, como es arquicerebelo o vestíbulo cerebelo, está ubicado ¿en dónde? En la corteza cerebelosa. Todo lo que sale de la corteza cerebelosa es inhibitorio, y el único elemento inhibitorio que debe salir de la corteza cerebelosa sale de ¿qué célula? De la célula de Purkinje. Por lo tanto, la célula de Purkinje es una célula 100% inhibitoria, cuyo axón que se proyecta saliendo lo que hace es llevar ácido gamma-aminobutírico, o sea, GABA. ¿A dónde lo lleva? Lo lleva a quien está debajo de la corteza, que es el núcleo en relación con el arquicerebelo. ¿Cuál es el núcleo que está en relación con el arquicerebelo? El núcleo fastigiado. ¿Sí? El lóbulo flóculo nodular, es sustancia gris del cerebelo. En cambio, el núcleo fastigiado está nuclearmente hablando metido en la sustancia blanca cerebelosa. Entonces, el lóbulo flóculo nodular se proyecta al núcleo fastigio. Y por debajo del núcleo fastigio están los núcleos vestibulares. Pero están los núcleos vestibulares de un lado, pero esto también tiene línea media, porque también cruzan al otro lado. Y también hay núcleos vestibulares del otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona? Las de retorno, que salen desde el lóbulo flóculo nodular, son fibras que desde aquí están partiendo ¿desde dónde? Desde la capa de células de Purkinje. Por lo tanto, son inhibitorias o excitadoras. Son inhibitorias. Entonces tienen capacidad inhibitoria y por lo tanto utilizan GABA. Y se proyectan al núcleo fastigio. Pero resulta que el pinche núcleo fastigio es un núcleo excitatorio, porque utiliza glutamato. Pero el núcleo fastigio se proyecta lamentablemente en forma bilateral, de tal manera que cada lado que se estimule en relación con el lóbulo flóculo nodular va a estimular un núcleo fastigio en cada lado, pero cada lado va a estimular a ambos lados a la vez, al mismo lado y al lado contrario. ¿Por qué razón? Porque hace eso. El núcleo fastigio se proyecta a los núcleos vestibulares del mismo lado, pero también lo hace al del otro lado. ¿Sí? Ahora, todas estas fibras que desde aquí subieron hasta acá, o desde aquí subieron hasta acá, utilizan algo que se llama cuerpo juxta-restiforme. El cuerpo juxta-restiforme es un cuerpito chiquito, pero aislado, pero que está metido en el interior, para la redundancia, del cuerpo restiforme, o sea, forma parte del pedúnculo cerebeloso inferior. Por lo tanto, las lesiones de pedúnculo cerebeloso inferior, sin querer queriendo, también pueden producir trastornos del equilibrio. ¿Sí? Ok. Entonces, repito, las fibras que van desde aquí, o sea, desde los núcleos vestibulares hasta el lóbulo flóculo nodular, y las fibras que van desde los conductos semicirculares en forma directa hasta el lóbulo flóculo nodular, utilizan al cuerpo juxta-restiforme. Como están estas llegando al cerebelo,
o sea, el cerebelo las está recibiendo, a ese cuerpo yuxtarestiforme se le va a llamar aferente. ¿Sí? En cambio, regresamos al de acá. El lóbulo flóculo-nodular manda fibras al núcleo fastigio. Y el núcleo fastigio a su vez manda fibras al núcleo vestibular de un lado y al núcleo vestibular del otro lado. Las que van del núcleo fastigio al núcleo vestibular del mismo lado utilizan también al cuerpo yuxtarrestiforme, pero eferente. ¿Por qué eferente? Porque está haciendo el trayecto contrario, está regresando a los núcleos. El de acá está llegando al cerebelo. Como llega al cerebelo se llama aferente. En cambio el de acá está llegando de retorno a los núcleos vestibulares. No es aferente, es eferente porque está saliendo del cerebelo. ¿Sí? Yo sé que están cansados, pero déjenme terminar. Y a su vez, el cruce debería hacerlo a través del cuerpo yuxtarrestiforme. Pero el cuerpo yuxtarrestiforme no cruza la línea media. A este cruce de la línea media se le va a llamar fascículo uncinado de Russell. Y para terminar de hacerlo más complejo, el lóbulo flóculo-nodular también puede mandar fibras que no le paran bola al núcleo fastigio, sino que inhibitoriamente hablando se conectan directamente con los núcleos vestibulares, con el propósito de hacer qué cosa, inhibir y digamos que atenuar, entre comillas, sorry la palabra, la cagada que se hizo con el núcleo fastigiado que está excitando a los núcleos vestibulares. ¿Por qué excitando? Porque la información del fastigio del mismo lado y la del otro lado es excitatoria, porque utiliza glutamato. Pero en cambio la información de este al de acá, por ser directa y no cruzar por el fastigio, es inhibitoria porque utiliza GABA. Hacemos un breve, ¿sí? Pero necesito terminar eso. Hagamos un breve de unos 10-15 minutos. ¿Pero llega solo del mismo lado o también se proyecta? No, sí, está bien la pregunta. Las del lóbulo flóculo-nodular, que son inhibitorias, son solamente ipsilaterales. Pero las que son excitatorias, utilizando el fastigio, son bilaterales.